Miércoles 11 de noviembre, en ausencia del titular de este programa, Roberto Morales Ayala, yo soy Armando Serrano Domínguez y hoy les vamos a hablar de algunos temas interesantes. Tenemos la entrevista con el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en el Estado de Veracruz, Jorge Morales Vázquez. Él estuvo en nuestro estudio con el periodista Roberto Morales y pues él fue uno de los fundadores de esta comisión, ya que cumple 8 años desde que se fundó esta organización de protección para periodistas. También tendremos temas: 27 familias en refugios temporales por las inundaciones en las Chuapas. Los niveles van disminuyendo, pero el riesgo aún es latente. El director de Protección Civil Municipal, Francisco Castillo Reyes, habla sobre también la situación que viven los caminos en el área rural y las acciones que llevan. Y con esto comenzamos. Y como ya le habíamos comentado, vamos a iniciar con el tema de la emergencia sanitaria que se vive en las Chuapas. Hay un total de 27 personas que se encuentran en los refugios temporales habilitados por el ayuntamiento, sobre todo por en las colonias donde más se vio afectado. De acuerdo con las autoridades municipales, son 7 refugios temporales, 7 colonias las que se encuentran en esta situación. El director Francisco Castillo Reyes pues nos habló sobre esta situación y sobre el problema que existe de caminos dañados. Vamos a ver lo que nos dijo esta mañana en una entrevista telefónica. En lo que es toda mira, lo que es la zona rural, el nivel de río en la zona rural ya está bastante bajo. Sí. Ya muchas de las comunidades que se vieron afectadas ya pues, prácticamente están secas. Sí. Solamente los caminos, alcantarillas, algunos puentecitos y carreteras que aún continúan dañadas. Sí. ¿Y en la zona urbana cómo estamos? En cuanto a la zona urbana, en San José del Carmen continúa su descenso lentamente. Ahorita tenemos 5.14 a las 6 de la mañana y continúa en un lento descenso. Todavía tenemos dentro del agua a las 7 colonias, que es San José, Anáhuac, Tiburoneros, Tepito, Chomberos, Guapacalito y La Agraria. Bien. Todavía las tenemos. Claro, algunas todavía están dentro del agua, pero ya está descendiendo el nivel dentro de las casas. Poco a poco irán ahí, las casas que se encuentran más retiradas del río ya irán nuevamente normalizándose su actividad. Es lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos 3 refugios activados, que es el sindicato de trabajadores del ayuntamiento, con 7 personas. Tenemos en la federal la secundaria federal con 5 personas y en San José del Carmen tenemos a 15 personas. En total tenemos 27 personas refugiadas que se les está proporcionando todo lo que es todos los servicios, hasta servicio médico, y alimentos y todo lo que sea necesario por parte del DIF municipal. Y le pregunto, de acuerdo a los estudios que ha realizado Protección Civil, ¿cuál es la situación de los caminos actualmente? Bueno, la situación en algunas partes es crítica. Un ejemplo, lo que es el tramo, la carretera de lo que es del 8 a Río Playa, pues todavía tenemos por ahí varias alcantarillas rotas, la tierra está fracturada, está sentida,
si llegara a presentarse en algún momento alguna lluvia, ese reblandecimiento tiende a caer. Es lo que tendríamos. Y suponiendo lo que es la carretera hacia... No, esos son de los pintor. Sí, eso causaría daños en lo que es causaría completamente la ruptura de eso. Entonces, caminos hacia lo que son la zona rural, pues están dañados por el desbordamiento de arroyos. En algunas partes es difícil pasar. Por ahí, poco a poco se van a ir, por parte del ayuntamiento, pues arreglando, y en algunas ocasiones los mismos pobladores son los que se están encargando ¿cómo se llama? De hacer las reparaciones en sus caminos. ¿Ustedes ya realizaron alguna evaluación de cuántos caminos hay cortados? Mira, te mentiría si te digo cuántas, porque pues te imaginas, para recorrer todo lo que es la región ahorita, y con todo lo que tengo aquí de carga ahorita en trabajo, pero sí, la mayoría de los caminos de la zona rural quedaron dañados porque hubo mucho desbordamiento por parte de los arroyos, por la misma creciente del río. Ok, don Francisco. Bueno, pues le agradezco mucho y vamos a estar muy pendientes. Claro que sí, cualquier información, ya sabes, a la orden como siempre. Gracias. Y un saludo a todos los solteros, porque hoy es el Día Internacional del Soltero a nivel mundial. Esta celebración que inició en China. En China pues dicen que es un grave problema, o más bien es una tarea titánica, casarse debido a la sobrepoblación que existe en ese país. Y pues tomando como referendo esto, pues hoy se celebra el Día Internacional del Soltero. Y en noticias no tan agradables que esta mañana nos llegan hasta la redacción de En Corto, pues fíjese que nos dicen que asesinaron a la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, y de acuerdo pues a los datos que existen es que la mañana de este miércoles un grupo armado pues privó primero de su libertad y posteriormente ejecutó a la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, y de acuerdo con fuentes extraoficiales, la munícipe fue interceptada en su vivienda ubicada en un rancho cercano a la cabecera municipal de Jamapa, donde fue levantada. El comando armado pues se la llevó junto con su camioneta. Posteriormente la ejecutaron en la localidad de Itzcualco, ubicada en Medellín de Bravo. Ya las autoridades pues mantienen un férreo operativo para dar con los responsables del asesinato de la alcaldesa de este municipio, ubicado muy cerca de Veracruz. La verdad que es lamentable lo que sigue ocurriendo en la violencia en todo el estado de Veracruz, y pues vamos a continuar informándoles, precisamente hablando de violencia hacia la mujer. Pues la región sur, fíjese muy bien, es considerado como un foco rojo de violencia contra la mujer, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra la Mujer de la Universidad Veracruzana. Y fíjese muy bien el dato que nos tiene este estudio. Tenemos unos datos aquí que nos comentan que con base en lo publicado en el sitio de esta organización, que indica que al tercer trimestre del año los municipios con el mayor número de casos identificados de violencia contra las mujeres son Acayucan con 72, Veracruz con 41, Coatzacoalcos con 33, San Andrés Tuxtla con 32 y Papantla con 22. Esas son las estadísticas en la región sur, y sobre todo que se ha convertido en un foco rojo de violencia contra la mujer. Muy lamentable, a pesar de los esfuerzos que han realizado. Ya sabemos que existe el Día Naranja, existen otras actividades para tratar de pues quitar un poco, de erradicar un poco la violencia contra la mujer. Lamentablemente se siguen presentando, como ya vimos hoy en la mañana, pues con la ejecución de una alcaldesa en
municipio de Jamapa. El tema de la seguridad de los periodistas en Veracruz es un tema que está bajo la lupa del mundo, ya que es considerado una de las entidades donde mayor número de crímenes, agresiones y amenazas se cometen en contra de ellos. El principal aliciente es la impunidad y que no hay interés genuino de los gobiernos de llegar y atender de fondo la problemática que se está registrando desde hace muchísimos años. En los últimos 4 periodos de gobiernos con Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, Yunes y Cuitláhuac, hasta el día de hoy sus acciones las han limitado a hacer anuncios pues cada que pasa un crimen, y más bien han tratado de desaparecer a un organismo como lo es la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz, que hoy sufre el estrangulamiento financiero y embestidas mediáticas para desvirtuarla. Por eso el periodista Roberto Morales Ayala tuvo una entrevista en el programa de En Corto, con lo que el comisionado o el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz, Jorge Morales Vázquez. Estuvo en nuestro estudio. Él fue uno de los fundadores de esta comisión que ya cumple 8 años desde su fundación. A continuación vamos a ver la entrevista del periodista Roberto Morales Ayala con Jorge Morales. ¿Qué tal, Jorge? Tarea difícil estar trabajando en esta Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Ya prácticamente eres fundador, eres fundador y pues te ha tocado lidiar con 3 gobernadores. Primero un periodo de 4 años como integrante de la comisión, como comisionado, y estos últimos 4 años como secretario ejecutivo de esta Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Me gustaría preguntarte primero, pues prácticamente te toca estar en ese año letal de 2012 con Javier Duarte de Ochoa, luego pues con un gobernador difícil como era Miguel Ángel Yunes Linares, y actualmente con un nuevo modo de gobernar, por así decirlo, con Cuitláhuac García Jiménez. 3 gobernadores, 3 fracciones políticas diferentes, ¿no? Decimos PRI, decimos PAN y decimos hoy Morena. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Roberto, por esta entrevista y permitirme que yo haga algunos apuntes y comentarios sobre el tema de la comisión y mi paso por esta institución. La verdad es que el trabajo que ustedes hacen es un periodismo que es el que se ha construido yo lo diría desde la pasión, desde la convicción, porque en regiones como estas, donde vemos tantos fenómenos de políticos, también delictivos, que acechan al periodismo, ustedes lidian en medio de todo esto y siguen informando a la sociedad, lo cual me parece, no sé si llamarle heroico, pero por lo menos decir que son una vanguardia y son también un interlocutor necesario para la sociedad. Entonces, antes que nada, te agradezco por esta invitación. Segundo, yo lo que te puedo decir es que la experiencia que hemos tenido en la comisión en este periodo ha sido muy compleja. Nadie que haya estado en la comisión, nadie puede decir que se logró, que se resolvió el problema, que la comisión ha cumplido con todos los objetivos o con todas las aspiraciones que se tenían. Nadie puede decirlo, porque realmente, lamentablemente, lo que estamos viviendo es la reedición de este fenómeno, que tiene su origen y tuvo su origen en este periodo
de gobierno que yo siempre he dicho cuando era periodista, decía, y que ahora lo confirmo, fatídico, de Fidel Herrera Beltrán. Ese fue el periodo en el que se abren las puertas a muchas cosas. Se crean las condiciones para lo que hoy estamos viviendo. Él fue, digamos, el germen de esa descomposición social, política, delictiva que se dio en el Estado, de las instituciones, fiscalías, secretarías del área de seguridad pública, que crearon esas condiciones que yo te digo, ¿no? Entonces, es decir, se entiende que el gobierno de Javier Duarte no se puede explicar sin acotar que la semilla de todo ese daño fue el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. En alguna entrevista le preguntaron al exgobernador Javier Duarte, me recuerdo que fue el periodista Oscar Mario Beteta, le decía si había tenido una herencia maldita de Fidel Herrera, y él dijo que sí. La verdad es que sí es cierto. Ahora, lo que ha pasado es que algunos han administrado esa herencia, algunos la han incrementado. Pues él la incrementó, ¿no? Exacto. Sí, es eso. Entonces, ese es el punto. Estamos en ese proceso. ¿Qué hace una institución que es vamos a decir que es un artificio o una, vamos a decir, una vía para poder contener y mitigar un fenómeno? Y para buscar esta articulación de acciones de instituciones que ya están descompuestas o que no están todavía operando a su mejor eficiencia y de resultados, que en este caso, por ejemplo, es la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Pública. Realmente vamos a decir que la institución se ha quedado un poco, pues sí, aislada, se ha quedado débil, se ha quedado rebasada por todos los problemas. Y estamos hablando de 25 homicidios de periodistas. Y el número de agresiones que son censura, que son amenazas, que son coacciones que se dan a veces de forma, pues, vamos a decir, no agresivas en lo físico, pero así agresivas en cuanto a que privan al medio de una cuestión que es el tema económico. Y que puede ser tan rotundo en cuanto a la censura como una amenaza o como una privación de la vida, porque los medios están siendo también condicionados, coaccionados para precisamente atender ciertos intereses a cambio del tema económico. Ese es otro problema también que existe, que ha habido en Veracruz y que lamentablemente no ha cambiado nada ahorita con la actual administración estatal. Es una agenda muy compleja y muy amplia, ¿no? Son temas quizás muy difíciles para alguien que es defensor de los periodistas, pues hablar de que hay, y yo lo puedo decir con todas sus letras, ¿no? Que hay medios que se han convertido en auténticas lavadoras. Sí. ¿Sí? Que no sirven para informar, sino que sirven para hacer complicidades y hacer negocios con políticos. Pero bueno, yo creo que ese no es precisamente el tema, pero sí, por ejemplo, tenemos esta herencia maldita, tenemos a un gobernador tan agresivo, como prepotente, como corrupto, como Javier Duarte, y luego tenemos a Yunes. ¿Qué marca ahí una diferencia? Porque finalmente se dan este tipo de agresiones, incluso letales. Pues fue difícil. De hecho, yo creo que la verdad es que la comisión estuvo a punto de desaparecer como institución en el gobierno de Yunes. ¿Por qué? Primero porque la idea de que hubo una institución que creó el exgobernador Javier Duarte, y que se habla de que muchos de los que estuvimos o estamos ahí, la institución, estamos vinculados con esos intereses y que estamos protegiendo, ¿no? A esa persona, y que además estamos participando vamos a decir, en un juego político, pues generó desconfianza en el gobernador, en ese entonces el gobernador Yunes. Y fue una relación difícil porque, a pesar de que en un principio, o por lo menos en las formas, se consideró o se planteó que se iba, no olvidemos que él fue quien me propuso para ser secretario ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares. Pero lo que nosotros esperábamos era que nos diera condiciones y nos permitiera trabajar, cosa que no sucedió a plenitud. Desde el principio tuvimos presiones de tipo financiero en la institución.
desde el principio tuvimos también peticiones que de ninguna manera podrían ser admitidas en una institución, como que la comisión diga quién es periodista y quién no es periodista, o que la comisión se sume a una campaña de descalificar a un periodista que ha sido víctima de una agresión, porque alguien dice o un gobernante dice o cree que un periodista no se merece o no es periodista una persona. No olvidemos que Miguel Ángel Yunes dijo que Leobardo Vázquez Alcín no era periodista, era un taquero, ¿no? Que sí, muy infortunada, ¿no? Muy criticada. Que claro, que un periodista también que desapareció en Coselacá, que también decía que pues no era una persona que se dedicaba al periodismo, que escribía en una página de Facebook. Yo lo que creo es que, y eso no lo puede avalar la comisión, entonces la posición de él era esa, o sea, de que la comisión fuera vamos a decir su orquesta, ¿no? Para que él también dirigiera, ¿no?, algunos criterios, y la verdad es que nosotros no aceptamos eso. Lo que provocó fue entonces el choque y la confrontación, porque pues ellos no están de acuerdo. Entonces, menos aún cuestionar que hay corporaciones como la policía que no está, o que incluso también es partícipe de abusos y agresiones a periodistas. Entonces nos topamos con eso, ¿no? Con esa falta, digamos, de condiciones para que una institución como esta pueda operar, porque todo tiene que ver, y el periodismo, tú lo sabes, tiene que ver con principios democráticos. Si un gobernante no es democrático, no respeta las instituciones, no respeta la democracia, no respeta los derechos de libre expresión e información, por mucho que en el discurso diga o haga, pues no va a ser coherente y congruente con esa defensa, porque va a estar siempre sujeta a sus caprichos, a lo que él cree o creen que son lo correcto, ¿no? Cuando las instituciones son, vamos a decir, finalmente creaciones que están dentro de un Estado de Derecho para que lleven a cabo sus funciones. Puede o no estar de acuerdo un gobernante y debe de respetar ese tema. Pero sí fue complejo con Miguel Ángel Yunes Linares. Claro. Creo que ahí tenemos el ejemplo de dos políticos muy radicales en el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, y quiero yo exponerlo de esa manera en el caso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo digo? Porque incluso en campaña se enfrentaron, hubo encono. Sin embargo, la prensa veracruzana, y hay que decirlo, fue especialmente crítica con ambos. Y ambos fueron muy agresivos en contra de la prensa veracruzana. Estoy hablando. Sí. La prensa en Veracruz tiene características propias, Jorge. Es una prensa que a nivel nacional es muy reconocida, pero aquí en el estado, pues como que también hay grupos que no son precisamente, o cuando menos podrían decirse que son periodistas, pero la ética como que la hacen a un lado y ponen entredicho el trabajo periodístico. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo te decía que el gremio periodístico en Veracruz es muy heterogéneo. No hay, vamos a decir, un perfil que aglutine a todos los periodistas. Hay muchos periodistas, vamos a decir, de muchos estilos, y algunos a veces son periodistas que son la antítesis del periodismo. Me refiero a que hay periodistas que hacen su trabajo profesional de informar a la sociedad y de opinar con base a un criterio y con base a una información, a un trabajo de investigación, y que cuestionan al poder, o no necesariamente cuestionan al poder, pero hacen un trabajo, pues, como te digo, que cumple una función de interés público. Y otros periodistas que, también es cierto, participan de esos intereses creados que existen dentro de grupos políticos. Suena fuerte, y eso yo creo que cuando lo escuchen los compañeros seguramente van a crucificar, pero también intereses delictivos, también. ¿Y cuál es mi base para decirlo? No solamente lo que yo he conocido en todos estos años, sino los mismos periodistas que a veces me dicen: oye, es que un periodista me está amenazando, un compañero me está amenazando. Porque recibe censura. Sí, claro. Entonces date cuenta, ¿no? Hay aquí ya bastante una amalgama de muchos, vamos a decir, actores dentro del periodismo.
Ahora, eso no da la pauta para que se vaya a criminalizar a los periodistas. No, o sea, no, para nada. Y es más, es una proporción muy pequeña, tal vez, de quienes pudiéramos decir que tal vez no tengan esa vocación de hacer periodismo por esta función social, sino por intereses personales o particulares o de otro tipo. Pero sí, bueno, están ahí y te digo, y hay un sector muy heterogéneo de periodistas que tienen una formación, no necesariamente, o ya sea profesional, o una formación, me refiero a tener ciertos niveles de estudio, o que aunque son empíricos, tienen una formación deontológica, profesional, ética, y otros que no lo tienen, ¿no? Que carecen de ello, que han un poco llegado a esto por accidente y han encontrado en esto como un modus vivendi. Claro, como pudieron haberse dedicado, no sé, a un oficio o a alguna otra actividad respetable, pero te digo, es que para hacer periodismo no es cualquier cosa. O sea, quien haga o asuma el trabajo de ser periodista, o sea, no puede hacer esto pensando en que es una grabadora y transcribir nada más, ¿no? O transmitir. Hoy en día todavía es más ligero, no. Un periodista tiene que leer, un periodista tiene que conocer, un periodista tiene que tener una formación, un criterio. Un periodista tiene que tener todas las voces, saber qué dice qué, cuál es el valor de cada cosa. Se ha denigrado mucho el oficio. Sí, claro. En el caso de Cuitláhuac, nuevo gobierno, un gobierno que llega con altas expectativas de cambiar las cosas, y la situación, ¿cuál es, Jorge? Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Creo que es un grupo de poder o político con muy poca experiencia en la política, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cuánto lleva? ¿2 años? 2 años. Bueno, vamos a hablar de 2 años. ¿Ha sido bueno o ha sido malo? Digo, todavía le falta. Yo lo que te puedo decir es que... ¿La inexperiencia ha sido buena? Nunca será buena, ¿no? Yo lo que te digo es que no hay una agenda. O sea, no hay como decir, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, buscamos una reunión con el secretario de gobierno para poner los temas de la agenda. En el tema del periodismo, claro. Y dijimos, esos son los temas de la agenda. Y en lugar de eso, lo que hemos observado, al menos, perdón, me refiero a mí, lo que yo he observado es que es mucha de... solamente cuando pasa una tragedia, ahí empiezan a decir, ¿y la comisión por qué no atiende, por qué no resuelve, por qué no protege, por qué no esto, por qué no otro? Cuando nosotros le hemos dicho, es que queremos hacer un trabajo estratégico de muchos temas que están ahí y que son la base para poder tener una estrategia efectiva. Te pongo nada más un ejemplo de una estrategia que en algún momento nosotros quisimos impulsar. Nosotros consideramos que hay casos que son relevantes, particularmente el tema de los homicidios, que si llegara a haber un trabajo coordinado, efectivo, de inteligencia, de investigación policiaco, yo creo que podríamos empezar a batir ese círculo de impunidad que es agreden a un periodista y luego viene la impunidad y luego vuelven a agredir a un periodista. Yo lo que creo es que en algunos casos, por ejemplo, hay indicios de que detrás de algunos crímenes estén cárteles, grupos delictivos. ¿De crímenes de periodistas? Sí, yo lo que digo es, ataquemos ese cártel. Por el crimen de un periodista tiene que tener también una repercusión y un castigo y una consecuencia efectiva para un cártel. Y entonces debe de procederse de manera frontal, contundente, cuando hay un homicidio a un periodista. A ver, por ejemplo, en el caso de los periodistas que mataron allá en Boca del Río, que fueron 4 en el 2012, que se presume que estaba el cártel de Jalisco, como en el caso de Medellín, de Moisés Sánchez, que se presume también que estaba el cártel de Jalisco, y entre otros que se presume también que estaba ese cártel. Pues hay que ir sobre ese cártel. Hay que definir una estrategia efectiva para que se le mande una señal clara de que no se va a tolerar ningún homicidio más de un periodista, y que la muerte de un periodista, una agresión de un periodista va a tener un alto precio para ese grupo, ¿no? Esa es una estrategia que yo decía podíamos hacer. Eso se planteó desde el gobierno de Duarte,
se planteó con Yunes y se planteó en este gobierno, que decíamos que había que plantear una estrategia en cada uno de los casos que teníamos pendientes. Pero bueno, no pasó nada, ¿no? Yo quisiera plantearte, Jorge, con la experiencia que tú tienes en esto de atención y protección a periodistas, obviamente que toda vida tiene un alto valor y una pérdida no se recupera nunca. Sin embargo, sí hay una diferencia, aunque pueda sonar presuncioso, en cuanto a la agresión y muerte de un periodista, y vamos a circunscribirlo en ese sentido. ¿Qué significa el hecho de que maten a un periodista? Bueno, mira, primero lo que... ¿Qué nos ha significado? No, pues mira, el precio es el siguiente. Cuando se materializa una agresión que priva de la vida a un periodista, lo que hay es un efecto psicológico que vamos a decir que se propaga dentro de la conciencia social, de censurarse. La gente se censura, o sea, autocensura, al grado de que ya no se mencionan muchos cárteles. Si tú le preguntas a una persona esto, no, pues no quieren hablar. No quieren hablar porque tienen miedo, porque saben que puede haber una repercusión. Y porque también dicen, bueno, pues es que si los periodistas o el periodista lo decía y lo mataron, o publicaba algún tema, por ejemplo, ¿no? Imagínate qué nos puede esperar a nosotros. Te pongo un ejemplo. En el caso de Jorge, el periodista privado de la vida en el municipio de Actopan, Jorge Celestino Ruiz, él era un periodista que estaba publicando actos de corrupción del alcalde de Actopan, actualmente prófugo. Él estaba publicando temas como los desvíos que había, el manejo de plazas, la obra pública, las anomalías que había en algunas partidas presupuestales. Él era el periodista que estaba denunciando todas esas cosas. Y entonces cuando ocurre su muerte, se suprimió una voz de una persona que era de alguna manera la conciencia social de su comunidad, o en este caso de su entorno social. Y lo que hizo fue no solamente crear temor, sino además silenciar pues la voz que estaba hablando, denunciando algo como esto, ¿no? Entonces, sí hay un efecto que te digo que es de silenciar a la conciencia social, no solamente a la persona, sino también a la conciencia social, porque la libertad de expresión tiene una doble dimensión: la individual de la persona que lo ejerce y que lo hace por decisión propia y con base a una actividad que es el periodismo, pero también la dimensión social que tiene que ver con la información que le llega a la gente o no le llega a la gente de lo que está pasando en su entorno. Mucha gente o algunas personas que vean esa entrevista recordarán que cuando estaba Fidel Herrera no se hablaba de las desapariciones de personas. Es más, que le preguntaban a Fidel Herrera, le decían: oiga, gobernador, ¿qué opina de que los Zetas dejaron un mensaje y dejaron unas cabezas y dejaron humanas y dejaron a unos cuerpos en algún punto? Y decía: no, pues los únicos Zetas que conoces es la del abecedario. Sí. O sea, el político decidía suprimir una realidad y la sociedad decía: bueno, pues ya, entonces ya no podemos hablar de eso. Y muchos periodistas decían: pues es que el gobernador no quiere que hablemos de eso, ¿no? De hecho, el crimen, creo, trágicamente emblemático de periodistas en Veracruz es el caso de Regina Martínez. Sí. ¿Ha habido justicia realmente o es un crimen que sigue impune, algo que sigue pendiente? No hay justicia porque, yo lo he dicho, si nos vamos a la tesis de la Fiscalía, que dice que hubo dos partícipes del crimen, uno que fue el principal, el actor, y el otro que fue partícipe y que fue cómplice de ese sujeto, pues resulta que nada más está detenido uno de ellos, que es Jorge Hernández el Jarocho, el Silva. Y entonces él es el único que está detenido.
con una versión que muy pocos creemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, él está detenido y está sentenciado, entre comillas, como uno de los autores del crimen de Regina. Si nos vamos a esa tesis, yo diría entonces, bueno, pues entonces hay otra persona que está prófugo. Según la tesis de la Fiscalía, fueron 2 y hay uno que está prófugo. Si nos vamos con esa tesis. Y ya para empezar ahí discutiríamos si hay justicia o no cuando nada más hay uno detenido de los 2 responsables o supuestos responsables. Pero todavía está más difícil señalar eso o establecerlo cuando en algún momento la entonces fiscal general de investigaciones, Consuelo Lagunas, tuvimos una reunión y ella nos comentaba que estos 2 sujetos que habían participado en el homicidio de Regina, a su vez se dedicaban a prostituirse. Uno de ellos se dedicaba a prostituir y posiblemente vendían droga en el Parque Juárez. Y entonces yo lo que decía era, bueno, o sea, ¿qué posibilidad hay de que estos sujetos hayan sido el vehículo para que se pudiera atentar contra la vida de la periodista, para que se atentara contra la vida de la periodista? Pues también son muy amplias. Si ni siquiera se ha detenido el segundo sujeto y no tenemos toda la historia completa, ¿cómo podemos concluir que ya se tiene identificado 2, el móvil, a los autores y únicos autores intelectuales y materiales del hecho? Es un crimen. Entrar al tema de la justicia es perderse en ese laberinto. Y es un doble crimen, o sea, ¿no? Cuando se involucra la política, yo veo un doble crimen. Uno, la pérdida lamentable de su vida de Regina Martínez, que era además una reportera de Proceso que se distinguía por investigar, por apuntar, por señalar, con un perfil muy serio, muy responsable. Y el otro, asesinar su prestigio. Sí. Manchar su prestigio con una versión. Hubo ahí, claro, versiones que se filtraron que después dijeron que no era cierto, pero bueno, sí, con esa motivación. Son, en 8 años, pues más de 1,200 casos que ha llevado la comisión, Jorge, y que de alguna u otra manera, primero como comisionado, luego como secretario ejecutivo, te ha tocado estar atendiendo 25, bueno, de 2005 para acá, 25 asesinatos. De este tipo de cuestiones en las que te has visto inmersos y que has estado atendiendo, ¿qué anécdotas, experiencias que nos puedas comentar que consideres relevantes? A ver, si te refieres a temas que tengan que ver con los casos de atención. Con lo que me ha hecho a mí, vamos a decir, incluso cuestionarme sobre el sentido de la institución y de la actividad periodística, porque sí ha pasado eso. Realmente esa experiencia a mí me ha sacudido. O sea, yo te puedo decir que incluso hasta en lo emocional no es fácil cuando sabes que mataron a un periodista y además vas a atender todo lo que tengas que atender en el tema de investigación, todo lo que tengas que hacer como institución, y te enfrentas con una realidad que es muy dolorosa y que de alguna manera se te queda, digamos, en tu conciencia, que es las familias de los periodistas. Algunos tenían parejas, algunos tenían niños menores de edad. Anabel Flores, que fue asesinada en Mariano Escobedo, ella dejó un bebé y un niño. De alguna manera, te digo, todo eso te hace, pues, sí, te estremece y te hace cuestionarte muchas cosas, porque en realidad el hecho de que maten a un periodista deja otras tragedias. Y yo me he preguntado a veces, nosotros como comisión hemos intervenido para que las familias, los niños, los hijos, cuando hay niños, por ejemplo, puedan ellos después ya restablecer su vida y puedan seguir adelante ellos por sí mismos. Pero no es fácil, o sea, no es fácil. Los contextos, incluso los contextos familiares son muy complejos. Y sabes que hay la posibilidad de que muchos de esos menores
puedan tener una vida no muy buena, derivado de una tragedia, y que incluso puedan tener o guardar muchas cosas que, si no son atendidas o tratadas, pueden desencadenar conductas que pueden ser destructivas para otros y para ellos. Y todo eso me ha tocado ver. A veces cuando me hablan y pasa alguna situación y me dicen, oye, ¿y qué está haciendo la comisión? Y yo tengo a veces enfrente a las personas. Y sí, te digo que es algo que te sacude y te impacta, ¿no? Como persona a mí me ha impactado mucho eso. O sea, hemos hecho lo mejor que podemos tratando de evitar esa tragedia o estas tragedias y dando atención también a las familias. Algunos, o creo que en muchos casos han sido, vamos a decir, si le podemos llamar satisfactorios, que las personas han recuperado su vida, pero hay otros donde también está la sensación de que pues está una incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de algunas familias. Hay periodistas que han dejado su trabajo también, su oficio, que han tenido que ser, nosotros le llamamos reubicación, periodistas que incluso han dejado de hacer periodismo, porque era tal el nivel de riesgo y su situación se volvía tan, vamos a decir, tan potencialmente riesgosa o altamente riesgosa, que incluso ellos decidieron ya no continuar el periodismo y ya se dedican a otras cosas. O sea, desertaron o abandonaron el periodismo, y entonces uno dice, se supone que nosotros estamos para favorecer el periodismo, pero lo que estoy haciendo es reubicar a un periodista para que no lo maten y para que salve su vida y para que él siga adelante con su vida, pero ya en otra cosa que no es periodismo. De verdad que eso sí llega a provocar eso que yo te decía, ¿no? Esas pues dilemas, ¿no? Por otro lado también hay la frustración de que nosotros tenemos que ir también contracorriente como institución, litigando asuntos, exigiendo justicia, cuando a veces vemos que hay instancias que se cierran para que esto se resuelva. Entonces, no es solamente de una persona, sino que a veces son personas que están dentro de instituciones, que están haciendo, vamos a decir, también un papel de simuladores y de cómplices. Entonces nos topamos con fiscales que lo que hacen es bloquear todo lo que queremos hacer nosotros como comisión. Nos niegan accesos a expedientes, no nos apoyan en cuanto a trámites sencillos como diligencias que se deben de hacer e incluso investigaciones o datos de investigación que son importantes para poder soportar o reforzar un trabajo, una acusación, un caso, por ejemplo, ¿no? Un caso que tengas que tú reforzar para que se haga justicia. Entonces vemos esa parte, digamos, de abulia de muchas áreas e instituciones, y lo paradójico y lo irónico de todo es, yo lo que sí les he dicho es, oigan, les he dicho de todos los gobiernos, les he dicho a los secretarios de seguridad, les digo, el problema no deberíamos de ser ahora, o no deberían de ser las instituciones como las corporaciones policíacas, porque originalmente la comisión no se creó para proteger a los periodistas de los policías. Y yo le digo, y estamos en este absurdo de que ahora son los policías también los que se suman a esta, ¿no? a este grupo de actores que acechan a los periodistas y que agreden a los periodistas. Entonces yo les decía, es lo más absurdo. Ahora ya somos las instituciones, ya son los policías los que también son actores de riesgo para un periodista, cuando eso no tenía ni fue el origen y la motivación de una comisión como esta. Entonces ahí está esta pues, realidad que con las cuales nos toca lidiar, Roberto. Fíjate que ahorita que te escuchaba, y yo insisto en el caso emblemático de Regina Martínez, pues siempre nos quedó la impresión de que si asesinaron a Regina, a una reportera de Proceso, ¿qué podía pasar con los demás? Una, hemos visto cómo la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, cuando no intentan adelgazarle los presupuestos,
sufre críticas de parte de actores políticos que fácilmente critican de que no se está haciendo nada, y han tenido que enfrentar todo esto. Conocemos el trabajo de la comisión, sabemos que lidian con muchos problemas. Yo quisiera, ya para finalizar esta entrevista, Jorge, 8 años en esta comisión, 2 cosas como conclusión. ¿Cuáles son los puntos de esa agenda que tú mencionas está pendiente? ¿Y cuál es la situación de los periodistas a 8 años de que fue formada esta comisión? Bueno, la agenda pendiente yo la resumiría de esta forma. La primera es el tema de justicia. Como yo te decía, se tiene que perfilar una estrategia efectiva que mande el mensaje y no solamente garantice justicia, sino mande el mensaje de la consecuencia de agredir a un periodista, ¿no? Esa es una agenda, que es la justicia. Y sean quienes sean, incluyendo a políticos, actores políticos involucrados en agresiones de periodistas. Como en el caso del alcalde de Actopan, que está prófugo, que es uno de los, Paulino Domínguez, que por cierto, el escolta de ese alcalde fue el que utilizó el arma de cargo que tenía asignada para matar al periodista. Entonces, un sujeto que además tenía ahí otros antecedentes. Entonces, se debe de proceder contra los políticos involucrados en homicidios de periodistas, hasta con los políticos, no solamente los delincuentes que todos conocemos que andan ahí también ufanándose. 2, se ha minimizado, y por ahí vi un diputado despistado que dice que la comisión, porque se dedica a promover y a hacer cursos y talleres, diplomados. Lamentablemente también hay políticos, te digo, que yo creo que son demasiado desconocedores de la realidad y de la problemática que hay y que aqueja a los periodistas, que es, los periodistas tienen una necesidad de mejorar su formación y elevar el nivel de la formación que ellos tienen para el ejercicio profesional del periodismo. En muchos temas, si tú quieres ética, si tú quieres géneros periodísticos, si tú quieres periodismo de investigación, si tú quieres esquema de financiamiento, proyectos digitales, de muchas cosas. Los periodistas tienen necesidad y hambre de aprender y de formarse y de ser personas que puedan dar un trabajo de calidad y de excelencia a la sociedad. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo lo que creo es que hay que elevar el nivel del periodismo. Entonces, hay que diferenciar entre aquellos periodistas que no les interesa el periodismo y los que sí, y están preocupados por su formación como periodistas. Un periodista que le dedica horas, que le dedica tiempos a formarse como no solamente el intelectual, sino como persona, discutiendo temas como estos que planteaba Javier Darío Restrepo en su consultorio ético, que es esos temas que son parte del día a día, hasta dónde llega a veces la ética, cuáles son, digamos, los límites de la libertad de expresión, dónde está el interés público, el interés social de un tema relevante, la censura, autocensura. Creo que esos son temas que el periodista tiene que reflexionar. Y todo eso es importante porque estamos formando a personas con valores y que estamos fortaleciendo el periodismo en Veracruz, no debilitándolo. ¿Por qué hacemos un premio periodismo? Porque hay que darle un reconocimiento a los periodistas que por una, vamos a decir, por una voluntad personal, individual, dicen, yo voy a hacer un mejor trabajo. No me importa si esto y lo otro, yo voy a hacer el trabajo que tengo que hacer y lo voy a hacer bien. Pues si un periodista tiene el mérito de hacer un trabajo y de esforzarse por hacer un trabajo de calidad, se merece un premio, se merece un reconocimiento, se merece vivir bien, tener no solamente mejores condiciones de vida, también un horizonte de vida, ¿no? Entonces, algo que lo motive y que lo guíe. Por eso nosotros porque fuimos periodistas, estamos en esa idea de fomentar la profesionalización del periodismo. La otra agenda se tiene que reformar la institución, pero no lo hagan sobre las rodillas, metan ahí. Yo lo que digo es que dicen, vamos a reformar la comisión y sacan su hacha, ¿no?
vamos a cortar cabezas y vamos a quitar y poner. No, yo creo que esto tiene que ser serio, tiene que basarse en un análisis, en una evaluación. Yo le diría, no me hagan caso a mí, pero antes de tomar decisiones, evalúen, vean qué funciona, qué no funciona, si hay que quitar, si hay que poner. No hagan, metan la tijera con ocurrencias, con corazonadas de que así se va a resolver y arreglar el problema. Entonces, dicen, es que si gana mucho, si hay mucha gente, si hay ineficiencia, bueno, revisen, hagan un análisis antes de tomar una decisión. No lo hagan de esa manera, como te decía, irresponsable. Y en sí, digamos que lo que hay que es fortalecer a quienes son parte de la institución, que sean personas solventes, que sean personas con experiencia, que conozcan del periodismo. Yo ahí no me metería a juzgar a mis compañeros, porque yo creo que hay mucha gente talentosa que puede hacer las cosas mejor que nosotros, pero entonces escojan a los mejores en base a su talento, no en base a veces a arreglos, ¿no? Que no repitan, dicen, es que ustedes fueron nombrados por Duarte, por Yunes y estaban manchados porque son personas afines y lo que tú quieras. Bueno, entonces busquen un modelo, un esquema que garantice autonomía, independencia. No repitan esos vicios, ¿no? No demuelan o no debiliten una institución. Hay que reencauzarla. Y si dicen que no, que desaparezca, pues que lo hagan. Pero busquen una solución a este problema real de los periodistas en riesgo, de las familias desamparadas de los periodistas. Hay que buscar una solución también a esta situación, con o sin comisión, ¿no? Pues es lo que yo te puedo decir. Son los 3 puntos en cuanto a la agenda. Sí. Tu conclusión a 8 años. No me voy satisfecho. Y te diría que hasta frustrado. Sí me voy frustrado. Yo no soy político, así que no voy a decir ni voy a aventarme flores. Yo creo que no se trata de eso, mucho menos en un tema como este. Y hay muchas cosas que ya no nos dio tiempo, que no se pudieron profundizar. Hay muchos pendientes que quisimos trabajar, que por muchas circunstancias no se pudieron. Nos comió mucho el día a día, nos comió mucho toda esta política que rodea a la institución, que afecta, digamos, la operatividad a veces. Y por supuesto que pues todo lo que ha pasado tampoco me deja para nada pues con una tranquilidad. Al contrario, yo me voy preocupado. Yo se los he externado a algunos compañeros, les he dicho que hay que tomar previsiones, porque el contexto y el escenario en Veracruz no es nada halagüeño, ¿no? Para decir que ya superamos todo esto, ¿no? Esa etapa. Entonces, sí creo que es algo que te puedo pues confesar que así es, ¿no? ¿Dirías que vienen días difíciles para el Todavía, país? Sí, claro, sí. Las condiciones están dadas, Roberto, lamentablemente. Y todo parte de la debilidad del Estado de Derecho. Como actores de poder, cualquiera que sea su naturaleza, emergen y toman control, ¿no? Y debilitan el Estado de Derecho y lo suplantan. Y son los que están activos, son los que están tomando decisiones, son los que están influyendo, y los periodistas están orbitando en ese entorno, ¿no? Vamos a decir que el periodista es como que el primer frente de la batalla, ¿no? En esa lucha por el restablecimiento de un Estado de Derecho. Una institución en riesgo. Así es. Correcto, Así es. Jorge. Te agradezco bueno, mucho. Pues, te agradezco mucho esta entrevista con Jorge Morales Vázquez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Pues ahí está la situación, la entrevista con el secretario de la CEAP, Jorge Morales Vázquez, con el periodista Roberto Morales Ayala en relación a pues, la situación que se vive en el organismo. Y bueno, vamos a continuar con el último fragmento ya de este programa. Pues esta mañana la Secretaría de la Defensa Nacional acudió al municipio de Las Chuapas
y van a realizar la entrega de víveres en algunas zonas rurales. De acuerdo con la información que tenemos de Hernán Villarreal, nos dice que será en los ejidos, dice, entre las comunidades que visitará están Las Flores y El Marín. Esto de acuerdo al informe que rindió el director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes. Y también nos menciona que los pasos de la colonia agraria y Tepito, en el municipio de Las Chuapas, siguen cerrados por las inundaciones que se registran en esta ciudad. Y ya para finalizar, déjenme comentarles que hace unos minutos la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado anunciando que despliega un operativo por cielo y tierra para buscar a los responsables del asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz. Y bueno, es así como hemos terminado este resumen semanal. Queremos enviarle saludo a todas las personas que están con nosotros, que están participando. Saludos a Eloisa, saludos a Bellaca Torres y saludos a, nos dice Antolín Lorenzana del Ángel. Bueno, un saludo a todos ellos, a las personas que están con nosotros en este resumen. Y es así como hemos terminado el programa de En Corto. Su titular, Roberto Morales Ayala, les envía un saludo y pues nos vemos el día de mañana puntualmente a las 11 de la mañana. En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.